Profesor, ¿qué análisis saca de las elecciones en Estados Unidos? Parecía que se venía una marea roja, como decían, y al final, bueno, ciertamente los republicanos parece que van a tener control ahí en la Cámara de Representantes y quizás, bueno, se viene un impeachment a Biden, pero los demócratas están muy contentos con el resultado. Parece que dijeron, epa, no nos arrollaron tan feo. La gente como que sí le gusta el tema del aborto y bueno, todo lo que han ofrecido que no tiene nada que ver con la realidad de la gente, que es luchar contra la inflación, acabar con la guerra, poner al país a prosperar, proteger las fronteras, nada de eso, ¿no? Lo que están pendientes es hablar de temas woke, pero ¿cómo ve el resultado allí? ¿Qué piensa de este monstruo político dentro de los Estados Unidos? Sí, mira, te voy a decir que no me sorprende, mi querido Antonio, no me sorprende. Yo tengo más o menos unos, así de lleno, unos 10 años estudiando la política de Estados Unidos, tanto la política doméstica como la política exterior. Mi tesis doctoral, de hecho, es un trabajo sobre el impacto del cabildeo de las comunidades migrantes en Estados Unidos con efectos hacia sus países de origen. Entonces, eso me permitió conocer a fondo el sistema político de Estados Unidos, ¿no? Desde las cuestiones locales, desde las facultades de los alcaldes, las facultades de los congresistas locales, es decir, de las asambleas estatales, los senadores estatales. Me sorprende mucho que la burocracia es muy cara en Estados Unidos, porque imagínate que hay hasta senado local y hay asesores para cada senador en el ámbito local. Cuando después ves que cada estado de Estados Unidos, sus economías son equivalentes a las de cualquier país en América Latina, bueno, dices, tienen dinero para pagarle a sus burocracias doradas. Me di cuenta que el poder es muy fragmentado. O sea, desde fuera solemos ver a Estados Unidos como un país imbatible, como un país potente que lo es, con una economía súper fuerte que la tiene, pero el poder es muy fragmentado. Para llegar a decisiones en Estados Unidos toca hacer mucho cabildeo, muchas relaciones públicas y toca hacer muchos equilibrios y ceder en algunas cosas como en todo, pero en Estados Unidos en particular el tema es complejo porque mira, por ejemplo, a veces le sirve de muy poco a un partido tener mayoría si de pronto las corporaciones que patrocinan a un legislador o a un senador a través de los PACs se llaman Political Action Committee o comités de acción política, que legalmente están facultados para recibir patrocinio para luego organizarle campaña a los candidatos. Los candidatos directamente no pueden recibir dinero porque hasta por $20 te meten a la cárcel, Sí. pero en el sistema internacional, en el sistema nacional estadounidense, pueden ellos tener sus PACs, sus comités de acción política y así non-for-profit organization, ¿no? Las organizaciones no lucrativas que sí pueden recibir dinerito, porque como no están lucrando, es para una noble causa. ¿Cuál? La causa de la democracia y la libertad política para elegir al candidato. Y entonces organizan estos fundraising events, los eventos de recaudación de dinero, cenas de gala, rallies, Que etcétera. cobran un ticket, pues, dependiendo del nivel, puede costar, qué sé yo, 5,000, 10,000, 20,000 dólares para una cena de esta. Exactamente. Y tu ventaja, digamos, el que paga, digamos, ese dinero, va a una comidita con Hillary Clinton. Hillary Clinton pasa por cada mesa, le saluda, los abraza, etcétera, etcétera. Pero pues ya pagaste tu boletito de $10,000, que es tu contribución a la campaña, ¿no? Entonces, a veces sucede, Antonio, que, por ejemplo, en New Jersey, o tal vez en Idaho, o tal vez en Seattle, que también es un estado importante, aunque le roban protagonismo a otros, las corporaciones, tú sabes que son 2 senadores por cada estado, pero en cambio los congresistas, que son 435 congresistas federales, por ejemplo, pues dependiendo de la demografía y de los distritos en cada estado, es como Claro. se aportan los congresistas por estado. Están los que tienen menos, son 3, y los que tienen más, California, que puede tener hasta 57, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que a veces esta corporación particular que está a ti congresista, que te puedas reelegir indefinidamente, o a ti senador, que ya llevas 20 años siendo senador, reeligiéndote, y que en los próximos 2 años o en los próximos 4 años estás pensando en reelegirte nuevamente, no estás tan de acuerdo con el presidente, aunque sea de tu partido. Entonces le dicen, oye, tu presidente de tu partido está impulsando esto que me afecta tantos millones de dólares. Si quieres mi patrocinio para que el otro contendiente no te gane las elecciones, tienes que votar en contra en el Senado. Entonces, Claro. hemos visto casos ahora con Biden, de hecho,
que propios senadores del Partido Demócrata votan en contra de políticas que impulsa Biden. Y la gente se sorprende mucho porque dicen, no les dicen traidores, ¿no? Pero ¿cómo? Si el presidente es demócrata y los senadores son demócratas y son 50 y 50 y la vicepresidenta tiene voto de calidad, la vicepresidenta se vuelve presidente del Senado y es la que puede desviar la votación 51 contra 50, pues resulta que ni la vicepresidenta alcanza porque 2 o 3 senadores votaron en contra de un proyecto demócrata que pone la Casa Blanca. Sí. Bueno, lo que pasa es que el poder está tan fragmentado que a veces el congresista o el senador responde más a los intereses de su distrito, ya sea de las grassroots, de las bases, o ya sea de las corporaciones que han hinchado de dinero sus comités de acción política, sus PACs. Por otro lado, tienes también a senadores que abiertamente le van a disputar al presidente el liderazgo del partido. Entonces, a veces para evitar que un presidente en turno ascienda y sea dominante, los mismos compañeros de grupo, porque no se les puede llamar amigos, lo empiezan a torpedear. Esto le pasó, por ejemplo, no estoy hablando, digamos, en teoría, esto le pasó a Obama, pero también le pasó a Trump. A Trump fue muy evidente cómo compañeros del mismo partido republicano, a los que él derrotó en las primarias, por ejemplo, los tejanos, sí, ¿no? Jeb Bush, al que le dice el low energy, ya es que Trump a todos le pone apodo. Sí. El poca energía. Hermano de, bueno, hijo de George Bush, hermano de George W. Bush. Del baby Bush, exactamente. Exacto. Bueno, todo ese grupito petrolero de Texas y parte de los grupos de la Florida republicanos de cepa se pelearon a muerte con Donald Trump. Por ejemplo, de ellos nada más Ted Cruz siguió adelante a pesar de que tuvieron Lying Ted, ¿no? Sí. Tuvieron estos choques muy fuertes después. Bueno, Lying Ted se convirtió en un senador clave para impulsar algunas políticas de Trump y Marco Rubio de pronto zigzagueaba entre apoyar o no apoyar. Entonces, lo que quiero llegar es que son buenas o malas noticias dependiendo del cristal con el que se mire, porque otra cosa que yo vengo viendo en Estados Unidos, Antonio, cuando lo veo así en perspectiva comparada, que generalmente la política, la popularidad del presidente a veces no está aparejada o empatada o no es proporcional a la del partido. Sí. El partido va por un lado y la popularidad del presidente puede ir por otro lado. Mira, pongo 2 ejemplos muy concretos que son antítesis. El de Trump, justamente, y el de Biden. Con Donald Trump, Trump era el showman. Trump era el centro de atención. Más que el partido republicano, la popularidad de Trump estaba en un nivel y la popularidad del partido republicano estaba en otro nivel. Cuando tú ves, ¿no? En este sitio 538 y algunas otras fuentes que son concentradoras de encuestas, Biden no pasa de 42%. Cuando más le ha ido bien, cuando mejor le ha ido, tiene 43 o 44% de aprobación, que es bajísimo para la democracia que pretenden ser y para las clases de democracia que le quieren dar al mundo. Que un presidente esté reprobado, que no pase de 43%, es bajísimo. Ha llegado a estar cerca de los bajos 30. Sí, por supuesto. Llegó a estar en 32%, de hecho, recientemente, o sea, hace como un par de meses. Sí. Entonces, cuando empezó, digamos, a romper récord la inflación en Estados Unidos después de 40 años, sí se le cayó. Pues no es casual que hayan liberado tantos millones de petróleo de la reserva estratégica, porque en la medida que sacas más producto, pues entonces bajan los hidrocarburos y puedes tener gasolinas más baratas. Nada más para darnos una idea de la especulación. Entonces, pero que de pronto el resultado sea un 50%, cuando el presidente no te da más de 42 de manera sostenida por más de un año, te habla pues de que no está siempre en sintonía una cosa con otra. Pero esto que sí que, aunque no hubo una marea roja, pues los republicanos refrendaron la misma cantidad en el Senado, pero ganaron la Cámara de Representantes. Recordemos que como son 435 escaños, se requiere un 50% más 1, y ese número, si uno divide 435 entre 2, pues es 218, 217. Es decir, que con el que llegue primero al número clave 218 es el que tiene mayoría. El vaso medio lleno es para los republicanos porque no se dio la marea roja, es para Trump porque le empañaron su anuncio de regreso a la política y porque tiene 2 contendientes muy fuertes en la Florida y en Texas, que además van a tener presupuesto. O sea, no van a ser ahí 3 senadorcitos pedorros
como Ted Cruz o como Marco Rubio en las primarias anteriores. Sí. Estamos hablando de personajes consolidados y que además han sido asesores de los Navy SEALs, abogados de universidades con reputación alta y que refrendaron su capital político sin ayuda de Trump. En el caso de Joe Biden, también es el vaso medio lleno, o sea, con el otro fue medio vacío, acá es medio lleno porque todos esperaban, ellos mismos esperaban una paliza y de pronto ven que logran refrendar el Senado y no los baten brutalmente en el Congreso, a pesar de lo mal que han dado la economía, a pesar de que este señor metió a Estados Unidos a una dinámica de guerra que al final, cuando te metes con un gigante, no es lo mismo meterte contra Irán o meterte contra Cuba o meterte contra Venezuela, que te va a traer poca incidencia en tu propia casa, a meterte con un gigante como Rusia, claro, que te va a impactar directamente en tus manejos financieros y que además no tienes la certeza de cuánto tiempo va a pasar con esos malestares que está viviendo la población estadounidense, ¿no? En términos de empleos mal pagados, que dice Biden, es que rompimos el récord de más empleo. Sí, pero si ves la calidad de empleo, el tipo de empleo, la paga de ese empleo, la gente dice... No, no, y aparte, profesor, que también es falacia, ¿no? Ellos dicen que recuperaron 8 millones de trabajos, no, o sea, no los crearon, fue lo que paró el COVID y regresó en peores condiciones, ¿no? Sí, definitivamente más mal pagados. La gente prefería tener uno bien pagado con prestaciones de ley, etcétera, etcétera, que todo esto, que ahora tienes gente con 3 trabajos y dices, pues trabajo sobra, pero la paga es la que falta.